Y llega a Cinefilia una sección muy cara, que es la entrevista internacional. Muy cara pero Muy barata. cara, No, muy cara cara, muy carísima. Muy cara cara y para, muy para cara. nuestros afectos, porque este pasado jueves se estrenó la película Pensamiento Lateral y tuvimos la oportunidad de dialogar con uno de sus actores, que es Alberto Amán, el actor español, y esto fue lo que nos dijo. Es argentino, ¿eh? Bueno, estamos aquí con Alberto Amán a raíz del estreno de la película Pensamiento Lateral, primer largometraje que dirige Mariano Wetter, y nos da mucho placer, Alberto, bienvenido aquí a Cinefilia. Esta nota está siendo grabada, estamos aquí con Javier Lucy, y lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo fue que te uniste a este emprendimiento tan interesante. Hola Luis, Javier. Eh, bueno, me ofrecieron el guión, lo leí, ya me entusiasmaba la idea de ir a rodar a Argentina, porque tengo a mi mamá en Buenos Aires, entonces siempre Claro. es un aliciente poder tener un proyecto por allá. Me interesó mucho el personaje y me interesó mucho trabajar con Itziar Ituño, que yo la conocía, no personalmente, pero bueno, conocía parte de su trabajo y sobre todo la conocía como, bueno, como una mujer que habla lo que piensa y que es valiente, y a mí eso siempre me parece interesante en una persona. Bueno, Y a ver, Alberto, uno piensa en esta situación que es más de personajes y de actuaciones, digo, ¿no? Encerrados en un lugar, no vamos a decir mucho por si no vieron la película, esta cuestión del spoiler y demás, pero bueno, se construye el personaje desde este lugar de estar jugándose un thriller psicológico en la cabeza de ustedes y en los cuerpos también. ¿Cómo fue armar este personaje? Bueno, a mí, partiendo de esto que me interesó, también yo veía ahí un tipo con pocas capacidades intelectuales, muy sumido a este padre, digo entre comillas, porque no está muy claro quién realmente es en su vida, si es un Ujú. padre de sangre, o sea, de hecho hablábamos mucho con César esto, ¿no? Así, no está claro, pero ¿qué nos interesa a nosotros, ¿no? Como actores, para crear internamente cuando yo pronuncio la palabra papá, porque papá dijo, porque no sé qué, porque vos sos mi hermano, pero es mi hermano, no es mi hermano, o sea, como toda esta cosa lo hablamos entre nosotros, Sí. y a lo que llegamos ahí es que había mucha oscuridad en esa relación, mucha oscuridad. Y Mm. además, bueno, está lo que, más allá de lo que está en el guión, ¿no? Que es un padre que manda a estos hijos a hacer cosas que están mal, ¿no? Y que son Sí. violentas. Eh, pero más allá de cómo lo vive cada hijo, ¿no? O sea, yo ahí, yo me apoyé mucho en un tipo que tiene poco cerebro, empecé por ese trabajo así como de línea gruesa, como decir, poco cerebro literalmente. Ujú. El cerebro de una persona pesa 2 kilos, este tenía 1 gramo, 200 gramos. O sea, Sí. empezar por ahí, ¿no? El trabajo como de que no le entra todavía toda la información. Y para luego llegar a un tipo que no tiene un nivel cultural, que no tiene una capacidad reflexiva, que tiene mucha violencia en su vida, que está roto biográficamente y que además es un misógino porque es lo que ha heredado del padre también. De este padre que Mm. no sabemos si es padre de sangre o si que se lo encontró en la calle, lo adoptó y lo maltrató, pero sobrevivió gracias a ese maltrato, o sea, una cosa muy tóxica. Y a partir de ahí, toda esta cosa que aparece en un momento del personaje, que es como un tipo impredecible, muy violento, pero que por otro lado es como un niño pequeño también frente al padre, ¿no? Sí. Entonces Sí. esta cosa a mí me parecía muy interesante. Alberto, como bien dijo Javier recientemente, este es un thriller muy especial porque a diferencia de los thrillers clásicos en los cuales hay mucha acción, aquí la acción está dada por la actuación, por lo interno de cada personaje. Y me interesa mucho saber cómo fue la dirección de esta propuesta y cómo se logró transmitir tanta acción en el desarrollo de esta película. Yo creo que una de las, estoy totalmente de acuerdo con esa mirada, Luisa. O sea, yo creo que hay algo que tiene que estar sostenido en los secretos que tienen los propios personajes, ¿no? Entonces hay algo,
que en ese, y esto lo hablábamos con Mariano, ¿no? También fue una de las cosas a las que concluíamos después, tras las direcciones de Mariano y un poco, y que estaba en el guión también, ¿no? Al leerlo uno, bueno, los que hemos trabajado ahí somos actores que ya tenemos cierta experiencia y por lo tanto tenemos cierto criterio a la hora de leer algo, podés leer un poco más allá de lo literal que está escrito, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que ahí habían cosas que estaban, porque cada uno está jugando su juego personal, individual, digamos, cada uno ahí quiere hacer su movida, ¿no? Entonces, esto era muy interesante porque hay una especie de duelo de también un poco de pensar qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir para ver si tiene el efecto que yo quiero que ocurra, digamos, ¿no? En el otro. Entonces, también esto genera un nivel de tensión y de misterio que como espectador uno empieza a decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿no? Que a mí esto me parece súper interesante y que es como como en la experiencia de lo que me dice, cómo hay que sostener una película en la que hay bastante diálogo, pero tiene elementos de género de thriller, ¿no? Porque si no, no se sostiene. Si tu interpretación está vacía y no hay nada entre una frase y la otra internamente, como línea de pensamiento o línea de sentimiento, o movimientos internos, o fantasías en marcha, o recursos técnicos que tengas para tu personaje, ves a un actor esperando la línea de texto. Que eso ocurre mucho en las películas de acción, en las de tiro y no sé qué, ves, dicen, no actúan un carajo, están ahí texto, 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 tiro, tiro, texto, texto, o sea, aburridísimo, en mi opinión. Yo llamo estas películas de avión, que son las que veo cuando viajo en avión. Cuando viajas. Está bien. Que no necesitan tanta atención, está bien. Sí. Vos recién decías que trabajaron el tema también del vínculo con César Bordón, que hace de, vamos a poner comillas, que hace de tu padre. ¿Cómo fue el laburo con Mauricio Paniagua, que hace de tu hermano, vamos a poner comillas de nuevo, y el vínculo con este personaje de Iciar, que es como víctima, victimaria y demás cosas, y no decimos mucho más? Mira, yo tengo recuerdos maravillosos de ese rodaje porque, o sea, éramos 4 compañeros que, o sea, buena gente todos, o sea, yo creo que ahí yo agradezco muchísimo a la vida cuando me da estas posibilidades de estar con compañeros a los que admiro, que me caen bien y que además de los cuales me puedo nutrir. O sea, nosotros teníamos conversaciones sobre las relaciones muy, muy interesantes. Yo a César lo conozco porque rodé con él y además que lo admiro muchísimo porque ya lo conocía de verlo en la tele cuando yo vivía en Córdoba y trabajé con él en El silencio del cazador, película de Martín de Salvo. Ah, de Martín, sí. Y ahí nos hicimos, o sea, ahí nos hicimos amigos todos y entonces poder coincidir de vuelta con él fue maravilloso. Y entonces ya conoces un poco, digo, los códigos de relación con él, cómo es él. Entonces nos hemos reído mucho, porque además a mí me gusta mucho el humor negro y yo soy un poco bruto. Entonces yo y con Mauricio nos hemos reído. Mauricio es una maravilla de actor y de persona. Entonces había algo ahí que era y súper creativo. Entonces había algo que nos metíamos basa todo el tiempo, ¿no? Entonces pues son cosas que no se pueden decir, las cosas de las que hablábamos, por la gravedad que tienen, ¿no? un poco sí, pero había algo que todo ese universo tan sórdido, que si ves la película decís, o sea, que había en ese lugar, energía, todo eso, sí, cuando nosotros ahondábamos en el pasado de todo, cuando hablábamos de la infancia compartida entre Mauricio, el personaje de Mauricio y el mío, claro, o sea, ahí hay unos resentimientos, unas oscuridades guardadas, disimuladas en tratos de medio paterno-filiales rarísimas. Son unas cosas que son el trabajo de la cocina. O sea, no dan claro los ingredientes cuando hace una excelente comida, digamos, ¿no? Salvo que sea alguien de mucha confianza. Claro. Bueno, como bien vos dijiste antes, en la película cada personaje atiende su juego. Y yo creo que aquí hay un mérito del guión también, acerca de lo cual quería hablar. Porque cuando uno ve la propuesta original, que es 4 personajes encerrados en un galpón, uno dice, ¿cómo sostenés una acción interna, un desarrollo
a lo largo de hora y media aproximadamente. Y creo que también, además de las actuaciones, está el guión. Contame cómo fue esa traslación del guión a la pantalla o a la filmación. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, la premisa es como decir, bueno, ojalá que el guión esté bueno, ¿no? Si te dicen, che, hay una película de 4 encerrados en un galpón, claro. Decir, como el guión esté mal, o sea, es una ruina. Me mato, claro. Exacto, ya digo que no. Pero, claro. Bueno, el guión tenía ya unos planteos muy interesantes y estaba esta cosa, estaba escrita, ¿no? Un poco. Luego nosotros le dimos cuerpo a eso, porque y cada uno fue haciendo su aporte puntual en los momentos determinados, pero básicamente la columna vertebral estaba ya construida, ¿no? Y yo creo que estaba sostenida muy bien por esta cosa de que cada uno tiene un poco su propia viaje, ¿no? Y que también está relacionado con la posibilidad de tener ese poder. Sí. No, no te quería cortar No. Yo te quería sacar un segundo de la película para hablarte de tu vinculación con el cine argentino, con el audiovisual argentino, para ser más amplio. Ahora, el año pasado estuviste tanto en La Mujer de la Fila como en Atrapados, pero no es ahí el origen de tu vinculación. Hace mucho que venís siendo parte, podríamos decirte, del cine argentino. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué sensación tenés con esto del cine argentino, en particular, las series? Bueno. Yo creo que el ser argentino ya va acompañado de una... Lo dicen todo el mundo, lo dicen acá mucho. O sea, los argentinos son actores por naturaleza. Y un poco sí. Y yo creo que eso tiene que ver con un poco la picardía de esta mezcla italiano-gallega, pero también la coctelera de diversidad, de nacionalidades, y sobre todo del haber tenido que estar un poco siempre en la línea de la supervivencia. Hay algo de la cosa de la picardía y también de la picaresca española, ¿no? O sea, de toda esta cosa de picardía y de resolver y de sacar de donde sea, no sé qué, y finalmente cenamos, ¿viste? Éxito. Hay algo de esas épocas que es parte de la idiosincrasia argentina. Yo, de hecho, le preguntaba a la directora de casting de Narcos, le digo, ¿por qué no hacen pruebas? Porque, en Narcos somos, la mayoría de actores son, colombianos, pero hay un montón de españoles, un montón de mexicanos haciendo colombianos. ¿Por qué no hacen casting a los actores argentinos? Digo, son buenísimos. Y me dice, porque hasta el día de la fecha no son muy buenos con los acentos. Fíjate vos, pero yo vi Menem ahora, hace poco, y digo, puta, me saco el sombrero con el acento riojano que se marcaron todos ahí 10 veces, me lo saco 10 veces. Sí, maravilloso. Pero bueno, pero es verdad que antes, o sea, yo me acuerdo la primera vez que vi un cordobés en una película fue en Pisa Birra y Faso, Héctor Anglada, ¿no? Claro, exacto. Bueno, la primera vez que digo, puta, escucho el acento cordobés por primera vez en un audiovisual, no sé, yo creo que el cine argentino es un cine sumamente poderoso, sumamente interesante, con un nivel de profesionalidad enorme y con un nivel de ocurrencias, o sea, que el mundo del comercial en el mundo entero, los argentinos estén en el top 3 por el nivel de ocurrencias que tienen. Eso también es directamente proporcional con el nivel de ocurrencias que hay en el cine. Lo que pasa es que el nivel de compromiso del cine argentino con algunos asuntos no les gusta a los señores de mucho dinero, o los que manejan la política o los asuntos de poder, y entonces como la cultura y el arte, como decían los viejos escritores, son un espejo para que el ser humano pueda verse y reflexionar sobre su propia existencia, como estos políticos luego terminan diciendo que el pensamiento crítico está sobrevalorado, y yo digo, me dan ganas de pegarme un tiro, digo, pero ¿cómo que el pensamiento crítico está sobrevalorado? Si es lo que nos hace evolucionar, ¿no? La capacidad de reflexión. Frente a ser un esclavo que obedece órdenes, ¿no? Entonces, yo creo que el cine argentino es necesario. O sea... Alberto, ya que hablamos de cine argentino, ¿tenés algún proyecto por comenzar a filmar? ¿Alguna película pendiente de estreno en el futuro cercano? No, ahora empiezo a rodar acá un personaje que es sevillano, de Sevilla, andaluz, que es un acento que no he hecho nunca y que me está costando, pero que es un reto.
Y luego Sí. tengo una película por rodar, un protagónico para Morena Films, un thriller en Pamplona, pero en Argentina de momento no tengo proyectos por allá de momento y tengo un proyecto muy importante acá, entonces me he metido en producción, tengo una productora, estoy empezando a meter un pie ahí con bastante fuerza, afortunadamente. Entonces, bueno, pero bueno, me encantaría, pero bueno, sé que ahora mismo no va a estar fácil, por lo que veo. No. Bueno, claro que no. Habrá que cambiar las Ahí. cosas, digo, ¿no? Si no está fácil, habrá que cambiar las cosas para que estén más fácil. Digo, habrá que hacer tribu otra vez. Digo, cuando nos A han ver, roto la tribu, han conseguido que la tribu se pelee desde dentro, habrá que reconstruir la tribu, digo, si no, no van a ganar la Sí, prusia. sí. sí, sí. Aprovecho lo que estás diciendo para hacerte llegar que estamos conscientes de la preocupación que hay en el exterior, sobre todo en España, acerca de la suerte y la situación actual del cine argentino. Sí, sí, bueno, acá hay la comunidad cinematográfica y la de España y de Argentina tienen una unión de hace ya muchas décadas y una admiración mutua, creo yo. Y acá hay mucha preocupación, también mucha preocupación por lo que pueda pasar acá, ¿eh? También. No solo por empatía con lo que pasa allá, que principalmente es eso, sino también por la reverberación que puede haber, ¿no? O sea, acá la Claro. extrema derecha también está creciendo a un nivel que es, yo creo que es un poco la misma fórmula. Es romper esto que yo digo, la tribu, la familia, lo que estoy diciendo. Pero la familia no es Sí. solamente, no es la familia de la iglesia, la familia, no. Me refiero a la tribu. Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus amigos, o sea, la familia que uno construye, la que le tocó y la que uno construye. A veces mejor, a veces peor. Pero bueno, el núcleo en el cual uno puede sostenerse cuando no tiene cuando ocurre eso que es positivo, si no ocurre, mejor huye de tu familia. Pero digo, cuando la condición de la pelea tiene que ver con la política, Claro. estos señores Que nos saco, que son los mafiosos. Son mafiosos que han entrado. Si nosotros fuéramos tres mafiosos acá y usted me dijera, che, Alberto, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría, bueno, hay que entrar en la policía, en las Fuerzas Armadas, hay que entrar en la justicia, por supuesto, el Supremo, el top es el Supremo, pero en el medio todos los que caigan. Y por supuesto, hay que entrar en la política. Esto lo hicieron hace cientos de años. Claro. Entonces, si tenés a un par de mafiosos dentro de la política, ¿qué podríamos hacer nosotros? Y lo primero que se me ocurre es tener una herramienta con la cual echarlos. Una ley de responsabilidad política. Si usted no cumple las promesas electorales, se va afuera. No sé, podríamos empezar por ahí, por ponerlos en su lugar, ¿no? Son empleados nuestros, no. Es que el presidente es un empleado nuestro, punto. Chao, si te digo que haga la casa así y la esté hasta, estás despedido. Sí. ¿No? Digo, es que es más Sí, simple de lo que totalmente. nos hacen creer. Pero si nosotros estamos rotos y desunidos, y vos sos un gorila, vos sos una zurda, no sé qué, digo. Ay, nos ganaron, tío, nos ganaron. claro, de Total, alguna manera total. sí. Totalmente. La última por mi lado, pero la película tuvo un recorrido en festivales, estuvo en Moscú, estuvo en Montreal, en Mar del Plata, antes de llegar ahora al estreno oficial en las salas comerciales de acá de Argentina. ¿Pudiste acompañarla en algún momento? ¿Tuviste la posibilidad de ver qué le pasaba al público con la película? No, lo he hablado, No. estaba muy limitado, he estado trabajando. Estuve en Cuba un tiempito, tristísimo, rodando un piloto ahí, luego me vine a trabajar acá. O sea, no he podido, siempre que había un evento, un festival, yo estaba comprometido con otra cosa previa Ah, y no había manera de acomodarlo. Entonces me he ido enterando a través de Roberta, la productora, y a través de César y también de Itziar un poco, cómo que era su sensación y cómo iba yendo la cosa, ¿no? Nos dieron el premio del público, creo que no sé si fue en el de Moscú. sí. O sea que ha habido una buena acogida del público, lo cual entusiasma siempre, porque al final, si no hay público, no sirve para nada lo que hacemos. Bueno, la última para mí, con esto cerramos. Yo quiero aprovechar la presencia de Alberto, y ya lo dijo Javier en su momento, para preguntarle cómo fue la experiencia de trabajar con Benjamín Ávila en una de las películas más interesantes del año pasado, que fue La Mujer de Grafito.
Bueno, con Benjamín estuvimos tomando una cenita acá hace 2 días, 2 noches, que vino para el Festival de Málaga. Y Sí. Benjamín para mí ha sido no sé, lo siento, un amigo ya. O sea, un descubrimiento como ser humano, como cinematógrafo, como director, pero también pues fue un viaje muy bonito de construir, desde dónde, observar desde dónde trabaja él. Yo quiero dirigir, yo en algún momento voy a dirigir, pero es algo que me lo tomo con mucho respeto, entonces no tengo prisa ninguna, ¿no? Pero sí observo mucho a los directores, trato de aprender de qué sí me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué me inspira y eso. Y Benjamín es un tipo muy inteligente, muy culto, lo cual ya lo tengo confirmadísimo, de que mientras más culto seas y más informado estés, pero también más reflexivo y más crítico con tus propias creencias seas, eso pues, me parece más interesante en una persona. La capacidad de reflexión, y Benjamín la tiene, y además Benjamín siempre abre la puerta a que eh, su compañero, su compañera actriz, actor, dé un feedback, o sea, contribuya de alguna manera al proyecto, a la historia de ese personaje. Él consiguió una reunión con Alejo, el personaje real de esa historia, el personaje que yo interpretaba, y fue un momento muy bonito, nos conocimos, y a mí me dio mucho material para trabajar, me inspiró muchísimo. También yo hablé, o sea, no sé, de un tipo muy respetuoso, muy reservado también, en el sentido de decir, bueno, las charlas que teníamos eran de un nivel de profundidad de sinceramiento con muchas cosas que no se tienen con cualquier persona, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, cuando yo hablaba de mis propias limitaciones a la hora de trabajar a Alejo, el personaje de Alejo, y decía, bueno, este señor tiene un tipo de carácter que a mí, al que me cuesta llegar a mí. Entonces yo claro, toda esta vulnerabilidad yo se la ofrecía también a él para que él me diera su feedback. Y me ayudó mucho su feedback y yo pude llegar a hacer una cosa con la que estaba como muy tranquilo y muy en sintonía frente a los miedos que yo pudiera tener, ¿no? Esta conversación yo no la podría haber tenido con cualquiera. Además de que dirige de maravilla y que sus películas tienen una profundidad y una sensibilidad difícil de explicar para mí, porque me pasó también con Infancia Clandestina. Destino. Que me parece un peliculón también y que también tiene un nivel de profundidad y un nivel de sensibilidad como de un abrazo de mucha belleza, ¿no? Dentro de lo terrible que es la historia en la cual se desarrolla, ¿no? Así es. Alberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo a ustedes con nosotros y te deseamos mucha suerte con Pensamiento Lateral y con todo lo que venga en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes, Luis, Javier. No, por favor. Fuertísimo Un placer. abrazo. Hasta cualquier momento. Un abrazo.